Quisiera, congresista, antes de entrar a los temas estrictamente parlamentarios, preguntarle por otros temas que son más, ¿cómo decirlo?, nacionales, ¿no? Y tienen que ver con la vacuna, que felizmente está en el país, y yo creo que es una gran noticia, pero sin embargo estamos en un escenario todavía en ese sentido de esforzada tarea que seguir cumpliendo para poder ojalá pronto tener mayor dosis de vacunas para que esto pueda ser masivo como es. Y ayer ha habido de todo, porque hay mucha gente que ha saludado de manera esperanzada esta decisión, pero también han habido algunas críticas sobre las cuales quiero comentarle. ¿Qué le parece a usted, congresista Gino Costa, algunas críticas que se han producido ayer? Por ejemplo, le voy a citar algunas con nombre porque es bueno, porque estos nombres representan a sectores que están criticando y cuestionando al gobierno. Por ejemplo, el día de ayer ha habido un sector que ha dicho que primero se dijo que el presidente Sagasti iba a ser el primero en vacunarse, cosa con la que yo estuve plenamente de acuerdo en el sentido de que es una buena manera de decirle a la gente, llegó, yo como presidente quiero dar, ¿no es cierto?, la inequívoca señal de que todos tenemos que hacer esto. Perfecto. Pero no fue así, se vacunó en la tarde-noche. Y hay gente que ya estaba criticando que es el primero, que por qué el primero. Ahora, no se vacuna primero y más tarde dice que por qué no se vacunó primero los mismos sectores que lo criticaban. Entonces hay una cosa ahí en la gente que no se entiende qué cosa es lo que ha pasado. Pero ¿cómo ha vivido, ha sentido usted este primer día de la distribución y la aplicación de la vacuna? Y si tiene usted expectativa en que, así como se acortaron los plazos para que esta primera cantidad de vacunas llegara, de pronto lo anunciado por el gobierno se puede ir acortando también, habida cuenta hay que seguir haciendo esfuerzos para ello. Creo que es una gran noticia, Glatzer, que llegaron las primeras vacunas y que ayer ya se vacunaron más de 4.000 personas. Todas ellas personas muy expuestas porque están en la primera línea, cuidando a nuestros enfermos en hospitales, en postas, sobre todo médicos y enfermeras. Y para ellos y para todos es una gran noticia que ya empecemos a tenerlos un poco más protegidos. Recuerda que falta todavía la segunda dosis, este es un proceso lento, pero ya el haberlo iniciado es una gran noticia, sobre todo para el país, pero para las personas que están en primera fila y atienden a nuestros enfermos. O sea que yo creo que ahí no hay ninguna duda de que estamos por buen camino, y arrancamos y ojalá que podamos mantener el ritmo y acelerarlo, porque tenemos que vacunar mucho más que 4.000 personas al día para poder inmunizar a toda la población en el plazo más corto. Y para eso necesitamos vacunas. Pero la otra noticia que ha llegado con el primer lote de vacunas es que, por ejemplo, ya se suscribió un acuerdo con Pfizer por 20 millones de vacunas. Pfizer es la que tiene, digamos, la mayor efectividad como vacuna, es una vacuna americana. Pensamos que la íbamos a tener pronto, pero no fue el caso. Pero bueno, ya se materializó un acuerdo y se ha anunciado que en el primer semestre llegan, por lo menos hasta julio, durante este gobierno, casi 6 millones de dosis, 5.7. Entonces, si tú sumas eso a lo que ya llegó de lo que va, el millón que va a llegar de Sinopharm, la vacuna china, más lo que viene por el lado de COVAX Facility, que es la OMS, estamos por buen camino. Yo creo que, digamos, vamos a poder recuperar el tiempo perdido, porque la gran frustración los 2 últimos meses, Glatzer, y la razón de las críticas comprensibles y justificadas es que cómo nos habíamos atrasado tanto en la adquisición de la vacuna. Bueno, en efecto no hemos sido los primeros, pero tampoco somos los de los últimos. Estamos en el primer tercio de países, al final del primer tercio de países que han recibido su vacuna. Chile está mucho más adelantado que nosotros. Ayer Chile llegó a 1 millón de vacunados. O sea que si hay razones para decir, bueno, en su momento habrá que explicar qué cosa es lo que pasó y cuánto de eso tuvo que ver con la inestabilidad política y las responsabilidades que hay al respecto, y cuánto fue ineficiencia de la gestión de Vizcarra, etcétera. Eso tiene que establecerse cuando hagamos un balance, ¿no es cierto?, de la pandemia. Pero por ahora, felizmente, se está recuperando el tiempo perdido y yo espero que sean las negociaciones, porque también viene AstraZeneca en el segundo semestre. Entonces, yo creo que vamos a tener vacunas suficientes
y el desafío es la campaña de vacunación, donde el Perú tiene una gran experiencia. El año 2007 se vacunó para, me parece que la viruela o el sarampión, a 20 millones de personas en el Perú en 45 días. No te digo que lo podamos hacer a ese ritmo con esta vacuna por las condiciones de seguridad de la pandemia, pero digamos, si se consiguen las vacunas en un plazo más corto del que habíamos pensado, quizá podemos estar terminando con esa tarea. Va a depender de nuestra capacidad internacional a través de la Cancillería de obtener las vacunas necesarias para vacunar a toda la población peruana que se puede vacunar, que son alrededor de 20 millones. Entiendo, después ya vendrían los menores de edad. Sí, usted ha mencionado, y con razón, porque, digamos, es así como uno tiene que verse también en el escenario o en la geopolítica de la vacuna, como se dice, ¿no? Y Chile efectivamente está mucho más avanzado. Ayer, a propósito de eso, el señor Merino de Lama, que por estos días ha tenido un despliegue mediático importante, ha dicho lo siguiente en el Congreso. Ha dicho que muchos congresistas o personas están pensando irse a Chile para vacunarse porque allá han sido mucho más eficientes que acá en administrar, en conseguir las vacunas y en, por supuesto, empezarlas a administrar. Y otra persona que se ha pronunciado es un jale reciente de Alianza para el Progreso, que es el señor Salvador Edesi, que fue ministro de Justicia hace algunos meses, y ha dicho que con Arauz y con Olaichea hubieran tenido mejores vacunas y mucho más pronto todavía. ¿Qué habría que decir sobre críticas de personas que están directamente vinculadas a sectores que también tuvieron en su momento la posibilidad de aportar de alguna manera para que esto pueda hacerse de mejor forma? Bueno, Merino tiene que responder ante la justicia por el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza durante su breve gobierno de 5 días, que causó la muerte de 2 personas, de 2 jóvenes, y que dejó heridas a 2 centenares de personas, en un hecho inusitado de violencia policial en el país, que solo se explica por la decisión de Merino de aferrarse al poder a pesar del rechazo masivo de la ciudadanía, que no explicaba, ¿no es cierto?, una vacancia de esa naturaleza en ese momento, cuando precisamente lo que había que hacer era poner todo el esfuerzo nacional y el esfuerzo de todos los peruanos en enfrentar la pandemia. Él es muy responsable por haber generado la inestabilidad política que tiene mucho que ver con las dificultades que hemos tenido para acceder a la vacuna y la lentitud para acceder a la vacuna, de manera que él tiene que responder por eso en su momento. La justicia es lenta, pero llega. Creo que no tiene ninguna autoridad para opinar sobre estos temas y menos criticar cuando él tiene gran responsabilidad en lo que nos está ocurriendo y en las dificultades que estamos teniendo para responder a la pandemia. Ahora, pero también junto con eso le hacía notario el comentario de otra persona que más bien apunta a una crítica a Vizcarra por el cierre del Congreso en septiembre del año 2019, que dice que si es que en ese momento no se hubiera dado el cierre del Congreso y que Martín Vizcarra no hubiese quedado como presidente, si no hubiera asumido la señora Arauz o el señor Olaichea, que en ese momento era presidente del Parlamento, hoy día estaríamos en una mejor situación, no solo por la calidad de la vacuna la que hubiéramos podido conseguir, sino además por la eficiencia con la que ya estaríamos seguramente a estas alturas vacunando. Quienes quieren revisar la historia se olvidan de lo que fue el obstruccionismo fujiaprista al gobierno primero de PPK y después de Martín Vizcarra, y añoran regresar a un momento de profunda inestabilidad política también, confrontación y blindaje a la corrupción, momento al que el país no quiere volver. La mayoría del país saludó la disolución constitucional del Congreso y estamos en otro momento, en otra etapa, y no vale la pena perder el tiempo en revisar la historia en este momento, cuando lo que tenemos es que resolver los problemas de escasez de oxígeno, mejorar la atención de las personas contagiadas. La situación es terrible y por eso es tan importante avanzar
con absoluta rapidez, Glatzer, en la vacunación, porque mientras no tengamos a la población inmunizada con la vacuna, vamos a seguir viviendo la tragedia que está viviendo hoy día el Perú. Ahora, pero no solo estamos hablando de la vacuna frente a uno de los problemas que ahí se presentan, como el déficit en la cantidad que necesitamos, que ojalá, como usted bien dice, se vaya con la semana revirtiendo, sino también un porcentaje muy alto de la población, según las encuestas, que dice por uno o por otro motivo que no se va a vacunar. Congresista Gino Costa, ¿qué acciones debería desarrollar el gobierno para tratar de ir revirtiendo esas cifras? Porque claro, si es que eso se mantiene, así llegue la vacuna, vamos a enfrentar un problema que no es el problema solamente de aquellos que no se van a vacunar, sino si mucha gente no se vacuna, el problema va a persistir porque los niveles de eficiencia van a ser menores a cuanto más gente está, como es obvio, vacunada. ¿Qué hacer en ese sentido? Mira, yo creo que hay que ir persuadiendo, Glatzer, a quienes tienen dudas sobre la efectividad de la vacuna o sus virtudes, de lo que esto significa. La gente está acostumbrada a vacunarse en este país. Somos un país donde se vacuna bien, se vacuna rápido y se vacuna masivamente. Yo no veo razón, con esa experiencia y con esos antecedentes, para que no podamos revertir las resistencias que hay para la vacuna. Es verdad que algunas encuestas han preocupado mucho porque de un 20 o 22% que se resistían hace unos meses, hay una última encuesta de Ipsos, nada menos que arroja casi la mitad de la población que tendría dudas o que no quisiera vacunarse. Me da la impresión de que eso va a ir cambiando a medida que se vaya persuadiendo, y creo que tenemos que gastar, el gobierno tendría que gastar un poco de dinero para explicar a la población que no esté en las redes, la población que no lee periódicos o ve la televisión y escucha la radio, como si lo hacemos otros, de las virtudes, ¿no? Y cómo hemos llegado a esta vacuna, porque hay quienes dicen que no confían, si la vacuna no es americana, entonces no es tan confiable. Las razones que se dan para no querer vacunarse son diversas, y yo creo que es perfectamente atendible explicar y desvirtuar cada uno de esos argumentos. Lo más difíciles son los de tipo religioso, pero de esa mitad de la población que tiene dudas o que no quisiera vacunarse, solo el 5% dice que no lo haría por razones religiosas. Con esas personas sí es más difícil, porque ahí tú sabes, las creencias religiosas hay que respetarlas y a veces son muy difíciles, digamos, de rebatir, ¿no? Pero creo que por los antecedentes que tenemos y por la necesidad que habrá de hacer una buena campaña de comunicaciones, también tenemos buena experiencia en eso, una buena campaña ayudará, ¿no es cierto? Si ponemos a gente en la que la población confía, hablando de este tema y dando las razones, yo creo que esta resistencia se va a revertir. Todavía no estamos ahí porque todavía no tenemos la vacuna para, digamos, vacunar a esa parte de la población que no quiere vacunarse. Ahora los que quieran. Y poco a poco yo creo que iremos avanzando y resolviendo estos temas. A mí, la verdad, que por lo que he visto en las encuestas y las razones que se dan y los antecedentes que tenemos como país en relación con la vacunación, eso no es lo que más me preocupa. De acuerdo. Ahora, ¿y le preocupa que en el Congreso de la República, del cual usted es parte, haya voces que estén y acciones avanzando en la dirección de, por ejemplo, interpelar a la presidenta del Consejo de Ministros o a la ministra de Salud en un momento como este? ¿O le parece atendible que se le pueda dar de alguna manera cabida a un pedido de esa naturaleza? Sí, me preocupa muchísimo, Glatzer, porque hay grupos políticos que siguen apostando por la inestabilidad y siguen atentando contra las posibilidades del país para responder adecuadamente en lo sanitario, que es lo más urgente, y en lo económico. Tenemos que recuperar millones de empleos perdidos. Y en ese contexto, primero querer, digamos, interpelar, censurar y exigir, digamos, alternativamente todas cosas juntas. La renuncia del ministro del Interior a raíz de los lamentables hechos de violencia ocurridos cuando
hubo la protesta de los trabajadores de las empresas agroexportadoras, recordarás, a fines del año pasado, a principio de este año. Bueno, se le quería exigir la renuncia a Eliche y amenazarlo con interpelarlo. Y no consiguieron las firmas, por ahora no las tienen. ¿Quién ha propuesto esto? Bueno, lo ha propuesto José Vega de UPP, el movimiento de Antauro Humalda y del señor Edgar Alarcón, ¿no es cierto?, de quienes promovieron la vacancia y han obstruido la acción del Ejecutivo todo este tiempo, ya que ha estado detrás de muchas de las iniciativas legislativas anticonstitucionales. ¿Secundada por quién? Por Podemos Perú, del señor Urresti y de los Luna, cuyo, digamos, Luna Gálvez, el padre, está hoy día con arresto domiciliario, debería estar preso, ¿no? Parece que es un intocable, es el único que, al que, digamos, la acción de la justicia parece ser difícil que le llegue. Y el hijo, Luna Morales, que también está implicado en integrar la organización criminal Los Gánster de la política. Bueno, estos señores son responsables de las vacancias, responsables de todas las iniciativas que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, responsables de haber querido nombrar contra viento y marea un Tribunal Constitucional a su medida. Bueno, ahora lo que quieren es seguir creando inestabilidad para ganar réditos en las elecciones unos y para ver si recuperan en algo la atención ciudadana que no concitan en el propio proceso electoral, que es el caso del señor José Vega, que es candidato presidencial. Bueno, estas son las fuerzas que le han hecho mucho daño al país, que promovieron la vacancia principalmente y que ahora quieren seguir generando inestabilidad porque viven de ella. Lo que hay que garantizar es que a esa fuerza no se le plieguen, ¿no es cierto?, Acción Popular, Alianza para el Progreso, porque cuando eso ocurrió, bueno, tuvimos la vacancia y tuvimos esos proyectos, esas leyes inconstitucionales y toda la inestabilidad y la confrontación que hemos tenido. Entonces yo espero que UPP y que Podemos Perú se queden en el rincón que le corresponde como fuerzas que juegan a la inestabilidad y que juegan contra el Perú y que no logren concitar el respaldo del resto de la representación parlamentaria. Si eso es así, llegaremos con tranquilidad el 28 de julio, pero si ocurre lo que ha ocurrido en el pasado, que fuerzas importantes de tu Acción Popular, las que encabeza el señor Merino principalmente, ¿no?, que sigue apostando a la inestabilidad Merino, pero claro, no parece tener todo el respaldo de su bancada en este momento, pero basta que una parte importante, la bancada de Acción Popular, se sume a UPP y se sume a Podemos Perú para que tú tengas ahí un bloque ya lo suficientemente fuerte que anime a otros a sumarse a las labores de desestabilización. Tenemos que tomar medidas para evitar que eso ocurra y hay que decir en voz alta quiénes son los que están detrás de estas medidas y cuáles son los propósitos que persiguen. Yo creo que los propósitos son estos, los de generar inestabilidad. ¿Sí? Si es que dentro de esa inestabilidad que usted menciona, se inscribe esto que me ha llamado la atención y por supuesto me ha llamado a la preocupación también, lo que ha dicho el señor Aarón Espinosa, que es vocero de Podemos Perú. Ha dicho que están evaluando denunciar a los miembros del Tribunal Constitucional ante la Comisión de Subcauciones Constitucionales porque ha actuado de manera muy rápida en el caso de la ONP. Es decir, este es el mundo al revés, cuando a las instituciones se les pide que actúen rápido, ¿no es cierto? Ese es el pedido clamoroso de la gente. Más bien, aquí actúa rápido y el congresista dice, no, lo vamos a denunciar ante la subcomisión porque no es posible que lo hayan hecho tan rápido. ¿Cree usted que ahora que el Tribunal Constitucional está enmendando la plana una tras otra al Congreso de la República, vayan estos sectores a ir y ponerlos como blanco de sus ataques y de repente someterlos a la subcomisión de acciones constitucionales? Y yo no descarto eso. Es más, no descarto que quieran insistir en nombrar al Tribunal Constitucional. Lo ha dicho el señor Carlos Almería ayer en su comisión de acusaciones constitucionales. O sea, utilizan la subcomisión para blindar a Alarcón y para blindar a todos los acusados de corrupción, con fuerza popular, por supuesto, ¿no? Ahí hacen alianza con quién, con el señor Carlos Mesía, con la señora Marta Chávez, ¿no es cierto?, la gente de Podemos Perú, y con el apoyo, por supuesto, del señor Vega y de UPP. O sea, en relación con la corrupción, blindan a la corrupción.
¿no? Pero también amenazan en elegir al Tribunal Constitucional y ahora en llevar a los miembros del tribunal para ahí sí, ¿no es cierto?, tomar acción contra ellos. El papel que están teniendo, la verdad, UPP del señor Antauro Humala, Podemos Perú del señor Urresti y los Luna, es muy, muy lamentable. Y hay que mirar de cerca lo que está ocurriendo en acusaciones constitucionales para ver cómo están asociados de manera muy estrecha con Fuerza Popular, es decir, con el fujimorismo, para mantener el blindaje que tuvo ya el Congreso disuelto en relación con las personas que fueron blindadas por este Congreso y para blindar a nuevos corruptos como el señor Alarcón, que es un aliado, por supuesto, fue un aliado en la vacancia y fue un aliado en todas estas iniciativas anticonstitucionales, de manera que ese es el núcleo que hay que tener bien identificado, Glatzer, y que hay que aislar para evitar, ¿no es cierto?, que gane la atención de otras fuerzas como APP, de otras fuerzas como Acción Popular, sobre todo los sectores sanos de Acción Popular, porque Merino claramente está en un afán también desestabilizador, ¿no es cierto? Desde Estados Unidos, además, porque dicen que no está acá, amenazante y malcriado, digamos, increíble. Después de los hechos que ha protagonizado, debería ser un poco más prudente, estar callado y no llamar la atención sobre el hecho pendiente, ¿no es cierto?, de que la justicia le pida explicaciones al señor Merino. Sí, pero frente a eso creo yo, Merino más bien está sobreactuando como un mecanismo de defensa política. No creo, yo también al comienzo pedía que está envalentonado y está tratando de hacer un juego distinto, pero creo que es una buena manera de defenderse también. Pero quería preguntarle por Alarcón concretamente. ¿Usted cree, después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha recomendado su acusación constitucional, que en la permanente y en el Pleno del Congreso hay la posibilidad de que puedan revertir lo dicho por la subcomisión? Es decir, ¿usted cree que puedan en realidad volver a brindar al Alarcón después de que la subcomisión ya planteó, digamos, una línea de interpretación en su caso? Yo veo que en el caso de la denuncia por enriquecimiento ilícito, el informe que ha preparado Felicita Tocto está muy bien, ha sido muy bien defendido y ha concitado el respaldo de una parte mayoritaria de la subcomisión. Eso es lo que debería ocurrir en la permanente y en el pleno. Pero lo que también va a ocurrir en la permanente y en el pleno es la resistencia que hubo en la subcomisión para sacar adelante esa decisión. Y muchos de los que al final votaron a favor, durante el debate hicieron todo lo necesario, uno para prolongar la decisión y para dificultarla y para cuestionar el informe. O sea, la votación final de 11 contra 3 y una abstención no refleja, digamos, la verdadera correlación de fuerzas. Hay muchos votos que al final se inclinaron por el voto a favor, porque claro, avergüenza, ¿no es cierto?, blindar públicamente a Alarcón. Pero antes del voto, muchos de los que votaron a favor estuvieron haciendo labores para dificultar la aprobación del informe de la señora Tocto. O sea que vamos a tener más de eso en la permanente y más de eso en el pleno. Igual yo creo que debe salir adelante porque es un caso que está muy bien formulado, pero Alarcón tiene 2 denuncias más. Entonces la estrategia acá, Glatzer, es alargar las cosas, hacer que los procesos duren mucho más de lo que deberían, complicar la agenda de la subcomisión con asuntos irrelevantes como una denuncia contra los miembros del Tribunal Constitucional para que la subcomisión pierda tiempo y que lleguemos a julio y se haya levantado el blindaje del menor número posible de personas que deben enfrentar a la justicia. Esa es la estrategia, digamos, de los blindadores y de quienes están del lado de la corrupción. Hacerla larga, dificultar las labores y que este periodo legislativo se acabe rápido sin que a Becerril se le haya levantado la inmunidad, sin que al señor fiscal supremo Gálvez se le haya levantado la inmunidad, etcétera, etcétera. Sin que se hayan visto las 3 denuncias constitucionales contra Alarcón. O sea, la lista, Glatzer, es larga y no hay tiempo para todo. Entonces va a ser muy importante cuáles casos se seleccionan para que entren a la agenda del Pleno de la Subcomisión
y sean los que avancen. Va a ser difícil que todos puedan avanzar porque el procedimiento es muy largo y la comisión es solo la primera instancia, después va a la permanente y al pleno, o sea que materialmente no va a haber tiempo para ver todo y yo creo que la estrategia es esa, hay que estar advertidos, digamos, y por eso es tan peligroso y tan decidor lo afirmado por Aarón Espinosa. Vamos a complicarle más la cosa, vamos a meter otra denuncia ahí irrelevante, ridícula, que nos haga perder el tiempo, ¿no es cierto?, y el foco de atención. Pero regreso y con esto cierro. Ayer Almería ha sido bien enfático en decir que ojalá que se pueda retomar la elección del Tribunal Constitucional. Eso es una cosa que tenemos que estar advertidos y tenemos que impedir también nuevamente lo mismo, Glatzer, que Podemos Perú, UPP y Fuerza Popular terminen jalando, ¿no es cierto?, a toda Acción Popular, a Alianza para el Progreso, incluso al Frente Amplio, a otra fuerza, a PREPAP, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado? Por eso tuvimos vacancia, por eso hemos tenido leyes inconstitucionales, porque esos grupos extremos que son laxos contra la corrupción, que blindan a la corrupción y que lo que quieren es inestabilidad, terminan ganando a las fuerzas, digamos, más democráticas que no deberían estar en ese extremo del espectro político ni asumir esa agenda. Ahora, y en ese sentido, en esa agenda que usted define como desestabilizadora, un obstáculo o algo al que le van a poner, y de hecho le han puesto la puntería, ya cree usted, tiene que ver con Mirta Vázquez y la mesa directiva. ¿A qué me refiero? Porque frente a lo que ha hecho la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ella ha dicho que lo más pronto que le sea posible va a convocar a la permanente para discutir el caso Alarcón. Pero eso que parecería imperativo, ¿no es cierto?, no lo es tanto si es que las bancadas en el Congreso no se animan a que esa sea, digamos, la prioridad en la agenda. ¿Creen que por eso es que no la tienen en buena estima, no tienen una buena estima a la presidenta del Congreso y a la mesa directiva, tal vez? Sí, por eso y por otras razones. Es decir, la presidenta del Congreso y la mesa directiva no expresan a esos sectores golpistas, digamos, aliados de la corrupción, y quisieran revertir la situación. Perdieron el poder no solo de la presidencia de la República, sino el control del Congreso, a raíz de los sucesos de noviembre y el desastroso y violento gobierno del señor Merino. No solo perdieron la presidencia de la República, entonces quisieran recuperar todo. Claro, el tiempo ya no les da, pero ganas no les faltaría de recuperar la presidencia del Ejecutivo y del Congreso. Lo que pasa es que, como te digo, los tiempos no dan ya, pero intentos por recuperar la presidencia del Congreso nuevamente. El señor Aarón Espinosa ha dicho que quiere censurar a la presidenta del Congreso, a Mirta Vázquez. No tiene, por supuesto, razones, porque le dijo, porque no le dijo, pero las ganas están ahí, y ahí tú tienes a un sector de Acción Popular con el señor Merino, a UPP, a Podemos Perú. Ese es un núcleo fuerte. Lo que hay que garantizar es que FREPAP, lo que queda, lo del otro sector de Acción Popular y APP no caigan en ese juego. Yo espero que eso, por el bien del Perú, porque ya estamos en el proceso electoral, hay que concentrarnos en eso y en derrotar la segunda ola. No tiene sentido caer en esas tentaciones desestabilizadoras, pero están ahí, Glatzer, sin duda, completan el panorama, el deseo de deshacerse de Mirta Vázquez o de ponerla más a la defensiva de lo que ya está. Pero Mirta tiene carácter, es una persona que está haciendo una buena gestión, actúa con firmeza y tiene mucho criterio político, de manera que yo creo que no vamos a llegar a esos extremos, pero hay que, digamos, estar advertidos y actuar en concordancia. Doctor Gino Costa, le agradezco muchísimo por su participación en el programa esta mañana. Ha sido usted muy claro sobre aquellos temas que no hay que dejar de ver en medio de una agenda, como usted dice, de un sector que evidentemente no ha dejado ni de pensar, ni de hacer, ni de querer lo que ha tratado a través de los objetivos que buscaron conseguir con el gobierno de Merino. Muchísimas gracias, muy, muy amable. Gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ti, Glatzer. Ha sido el congresista Gino Costa.